mayor retraso. Díganme, por favor, si se ve bien, ¿no? Si se ve bien. Sí todo. se ve, profesor. Sí, listo. Sí se ve, profesor. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Comenzamos entonces, comenzamos. Filosofía moderna 1. A ver, vimos en la clase anterior la filosofía medieval, pensamiento que abarca desde el siglo II aproximadamente de nuestra era hasta el siglo XV. A partir de ahí aparecerá pues el Renacimiento como periodo de tránsito hacia la filosofía moderna. Si la filosofía medieval se centró en una teología, ¿no? Es decir, el centro de reflexión era Dios, en la filosofía moderna, influenciada por el Renacimiento, va a dirigirse hacia el estudio del hombre y de la naturaleza. Esta filosofía se desarrolla sobre todo en el siglo XVII y siglo XVIII y parte del XIX. Se caracteriza porque va a considerar al hombre como el centro de toda reflexión. El problema más importante, ¿no? En un primer momento de la filosofía moderna es el problema sobre el fundamento o esencia u origen del conocimiento. Perdón. ¿Dónde está? Uy, no lo encuentro. Acá está. Listo. Sigamos. Tres corrientes van a abordar este problema en torno al conocimiento. Tenemos el racionalismo, el empirismo y el criticismo. Muy brevemente, podemos decir que el racionalismo sostendrá que la razón es el fundamento del conocimiento, el empirismo sostendrá que la experiencia lo es, y el criticismo sostendrá que son ambas, la razón y la experiencia. En la clase de hoy, tan solo vamos a abordar al racionalismo y al empirismo. ¿Okay? El criticismo lo dejamos para la próxima semana. Comencemos entonces con el racionalismo. En términos generales, el racionalismo es la corriente filosófica que considera que la razón es el fundamento u origen del conocimiento. Pero, ¿qué entiende por conocimiento el racionalismo? Lo entiende como un saber universal y necesario. Lo que se llama conocimiento es aquel saber que es universal, válido para todos, y necesario, que tiene que ser así y no podría ser de otro modo. Por eso es que el racionalismo tiene como modelo, como ejemplo de lo que es un conocimiento, el conocimiento matemático. El conocimiento de la matemática es universal y necesario. Demos el ejemplo de 2 por 3 en aritmética. 2 por 3 igual a 6. Ese conocimiento es universal. Es decir, 2 por 3 igual a 6 es validado por todos, ¿no? Vale en todo momento y en todo lugar. 2 por 3 igual a 6 es un conocimiento que es así y no podría ser de otro modo. ¿Okay? Entonces, el racionalismo, teniendo como ejemplo al conocimiento matemático, quiere extenderlo al conocimiento del mundo y quiere decirnos que conocer el mundo también implicará conocer de manera universal y necesaria la naturaleza. Y este conocimiento lo garantiza la razón, ¿no? Dice el racionalismo. El racionalismo sostiene la tesis de las ideas innatas. Esta tesis de las ideas innatas va a ser muy común en todos los filósofos racionalistas. Básicamente, en términos muy generales, con ideas innatas se quiere decir aquellas ideas que forman parte del patrimonio del alma, o de la mente, o de la conciencia, o del sujeto, como gustes. ¿Okay? El concepto alma era muy común todavía en la época, por eso lo vamos a usar. Sin embargo, cuando dicen alma, lo que están diciendo es conciencia, básicamente, ¿no? Intelecto, entendimiento, ¿no? El concepto alma, aquí que se usa, no es un concepto de carácter teológico, ni religioso, ni místico, ¿no? Entonces, decir entendimiento, conciencia, alma, ¿no? Son prácticamente sinónimos, ¿no? Aquí, todavía en esta época. Entonces, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro entendimiento posee ciertos conocimientos de modo innato, es decir, que no se han adquirido por la experiencia. Y a partir de estos conocimientos innatos se va a construir
en base a ellos, todo un aparato conceptual para conocer la realidad. Eso es el meollo de esta teoría de las ideas innatas. Filósofos racionalistas importantes, tenemos a Descartes, Spinoza, Leibniz. Entonces, comencemos, ¿no? Comencemos con René Descartes. Hasta aquí, antes de continuar con Descartes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que se tenga, se quiera formular antes de ya entrar de lleno a Descartes? ¿Todo bien? Estoy mirando el chat, no hay nada todavía. Listo. Entonces, continuamos. Todo claro, me dice Melanie. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, René Descartes o René Descartes, ¿no? René Descartes es el nombre en francés, ¿no? Renatus Cartesius se le conocía en latín, René Descartes en nuestro burdo castellano, ¿no? Bueno, este filósofo, ¿no?, nace en 1596 y muere en 1650. Noten que nace a finales del siglo XVI y transcurre su vida hasta la primera mitad del siglo XVII. Filósofo, matemático y físico francés, es considerado el padre de la filosofía moderna. La filosofía moderna se caracteriza, entre otras cosas, porque va a colocar en el centro de la reflexión al sujeto, ¿no? Al sujeto. Mientras que en la filosofía medieval el centro de la reflexión era Dios, la filosofía moderna coloca al sujeto en el centro de reflexión. Y vamos a ver por qué Descartes hace eso y cómo fundamenta esto. También es considerado el padre del racionalismo, pues va a ser el primero en considerar a la razón como origen del conocimiento. También es considerado el padre de la geometría analítica, geometría y matemáticas que ustedes ven. Formuló una teoría mecanicista del mundo, teoría que va a estar vigente hasta el siglo XVIII aproximadamente, ¿no? E incluso en algunos casos hasta parte del siglo XIX. Vamos a explicar en qué consiste este mecanicismo, ¿no? Su filosofía supone una destrucción de la filosofía y del saber anterior a partir de la duda radical que él va a exponer y que vamos a explicar más adelante, y luego va a suponer también la reconstrucción de todo ese saber, a partir de una verdad que también, luego de la duda, él va a hallar. Todo esto lo vamos a encontrar, vamos a verlo dentro de un momento. Obras importantes, entre otras, Discurso del método y Meditaciones metafísicas. Duda metódica o el método de la duda. La investigación de Descartes no se centra para hallar una verdad en la duda. El objetivo de este método es efectivamente hallar alguna idea verdadera, alguna certeza, ¿no? El método es dudar de todos los conocimientos que tenemos y que hemos adquirido durante nuestra vida. Toda vez que nos damos cuenta que el origen de esos conocimientos no descansan en fundamentos fuertes, ¿no? Lo que quiere Descartes es hallar alguna verdad indubitable, es decir, algún conocimiento que no sea posible dudar de él, ¿no? Para ello va a someter a duda todas las ideas que él posee. Pero claro, es consciente de que se le iría la vida dudando de cada conocimiento y de cada idea que tiene. Por lo tanto, él va a someter a duda el origen de esa, o la cualidad de esa idea. Lo primero que va a hacer es dudar de los datos adquiridos por los sentidos, ¿no? Es decir, va a colocarle un signo de interrogación momentáneamente a los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque los sentidos nos pueden brindar información errada, como alguna vez de repente nos han errado, ¿no? Descartes da un ejemplo, ¿no? ¿De qué tamaño vemos al Sol? Lo vemos de ese tamañito, ¿no? Si tú ves al Sol, ¿no? Y tú lo puedes tapar con un dedo, ¿no? Y ese es un dato sensorial, ¿no? Al Sol lo vemos del tamaño de una moneda, ¿no? Pero nuestra razón nos dice que el Sol no es el tamaño de una moneda y que no podemos taparlo con el dedo. Pero desde el ámbito de los sentidos, nosotros dejamos de ver al Sol colocando el dedo, ¿no?, entre mi ojo y el Sol.
Entonces, esta es una prueba trivial, es cierto, trivial, pero es una prueba de que los sentidos nos dan ciertos conocimientos erróneos del mundo. De pronto hemos visto algo y finalmente no era lo que creímos haber visto. De pronto percibimos un color y finalmente no era ese color, etcétera. En vista de que nuestros sentidos nos pueden dar datos erróneos, el problema está en no saber cuándo nos dan esos datos erróneos, ¿no? A veces nos damos cuenta, pero ¿cuántas veces no nos habremos dado cuenta y habremos pasado por verdad lo que fue un error? Por lo tanto, Descartes dice, voy a dudar de los sentidos momentáneamente, porque parece que las ideas que provienen de la experiencia de los sentidos no pueden ser, eh, no pueden ser conocimientos ciertos. No podrían, no podrían al parecer ser conocimientos ciertos. No tengo garantías. Luego Descartes va a dudar de la realidad del mundo, ¿no? El mundo, esto que llevamos mundo, bien podría ser un sueño. ¿O acaso cuando soñamos no creemos que estamos también en una realidad? Y por eso es que cuando nos despertamos asustados tras una pesadilla, ¿no? Sentimos un cierto alivio debido a que nos dimos cuenta de que esa realidad era simplemente un sueño, ¿no? Porque parecía muy real. Mientras soñábamos, ese mundo parecía muy real, ¿no? Entonces, podría parecer muy real, ¿no? Así nos parece muy real este mundo en el que estamos en este momento, en el que yo estoy dando una clase de filosofía mediante la computadora, ¿no? Entonces, bien podría estar soñando, dice Descartes, ¿no? Tú bien podrías estar soñando también, dice Descartes, ¿no? Creyendo estar teniendo tu clase de filosofía hoy lunes, cuando en realidad nuestra clase de filosofía es el jueves, ¿no? Entonces, Descartes dice, de repente estamos soñando, de repente estoy soñando. Descartes dice, habla en primera persona, de repente estoy soñando, ¿no? ¿No? ¿Cómo saber cuál es sueño y cuál es vigilia? ¿Cómo saber cuál es un sueño y cuál es lo real? No lo sé, al menos por el momento no lo sé. Por lo tanto, he de poner un signo de interrogación al mundo, ¿no? ¿No? Porque no tengo esa certeza. Dudo, por lo tanto, de la realidad del mundo. Dudo momentáneamente. Parece que la idea de realidad del mundo no es una idea cierta, no es una certeza, como demanda el término, ¿no? Parece ser, dice Descartes, está dudando. 2 y 2 son 4, sé el mundo que fuese, y el triángulo sigue teniendo 3 lados, aún en mi sueño. Por lo tanto, parece que las matemáticas siguen funcionando en los sueños, pero Descartes se detiene un momento y dice, pero un momento, ¿no? No cabe la posibilidad mínima que exista una especie de genio maligno, una especie de Dios travieso, ¿no? Que con su poder, finalmente más poderoso que yo, decida engañarme, ¿no? Y hacerme creer que las verdades de las matemáticas son verdades ciertas, ¿no? Que las verdades de las matemáticas son efectivamente certezas, ¿no? Y mira que Descartes es un matemático, pero ante todo es filósofo y por lo tanto radical. Va a poner en duda, por lo tanto, va a dudar también, ¿no? Momentáneamente de las verdades de las matemáticas, ¿no? Porque podría, dice, podría de repente existir un genio maligno que me engañe respecto de estas verdades, ¿no? Y como no puedo demostrar, al menos por el momento, que no hay un genio maligno, entonces bien podría verlo, ¿no? Bien podría verlo y hacerme pensar que las matemáticas son ciertas cuando de repente no lo son. Entonces va a dudar momentáneamente, incluso en algo que parece tan claro como las verdades matemáticas. Descartes, como se dan cuenta, ¿no? Está manifestando una duda radical, ¿no? ¿Qué nos dice Descartes, no? Se está dando cuenta que está dudando y que mientras duda, piensa, porque toda duda es un pensamiento. Y si piensa, es que existe, ¿no? Claro, si él está pensando es porque necesariamente tiene que existir. De repente no existe como un ser que tiene cuerpo. Recuerda que el dato de que tenemos cuerpo viene por los sentidos y los sentidos han sido puestos en duda, ¿no? Que este cuerpo está en un mundo y recuerda que el mundo está puesto en duda.
Pero en realidad esta idea de que está dudando es la idea de que algo duda, de que algo piensa. Ese algo es el yo, ¿no? De ahí esa célebre frase cartesiana, pues, ¿no? Pienso, luego existo. Si yo pienso, es que necesariamente tengo que existir. Yo, como un ser pensante, yo existo como un ser que piensa, como algo que piensa. Soy una cosa que piensa, dice Descartes. No sé si tengo cuerpo, no lo sé. Lo único que sé es que soy algo, ¿no? Soy algo que está ahí dudando, cavilando, ¿no? Buscando una verdad, dudando de absolutamente todo. Yo ya no puedo dudar de que estoy dudando. ¿No? O sea, no puedo dudar de que soy una cosa que duda, porque si dudo de que dudo, entonces reconfirmo mi existencia, reconfirmo como alguien que está dudando, ¿no? Entonces, no. Entonces, este hallazgo del yo como cosa pensante es el objetivo que estaba buscando. Este yo es esa idea verdadera, esa certeza del cual ya es imposible dudar, ¿no? Cuando hablamos de una certeza, estamos hablando de algo que es indubitable, es decir, que algo que ya no puede ponerse en duda. Yo existo, yo pienso, yo soy, dice Descartes, ¿no? Entonces, ha hallado una certeza, ha hallado una verdad, ¿no? Una verdad que le va a permitir colocarla como base o como fundamento para construir las verdades que vamos a ver a continuación. ¿Cómo ha hallado esta verdad? Dudando, reflexionando, razonando. Por eso es un radical racionalista. Ha llegado a una verdad tan solo usando la razón, sentadito en su cama, como podríamos decir, ¿no? ¿Okay? Sin necesidad de observar el mundo, porque observar el mundo implica percepción y toda percepción es empírica. Y él, recuerda, ha puesto en duda la empiria, la experiencia, los sentidos, ¿no? Bien, hemos dicho que Descartes destruye el edificio cognitivo anterior, y aquí lo ha destruido, pero también luego reconstruye todo eso a partir de una base firme. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, esa reconstrucción a partir de esa base firme. La duda ha destruido el edificio de ideas que poseía y me dejó, dice Descartes, con una sola certeza. ¿Cuál es esa certeza? Que yo existo, porque pienso, ¿no? Que yo existo. Bien, la idea del yo es la idea que le va a permitir a Descartes poder demostrar la existencia de Dios. ¿Cómo? Yo existo, ya está demostrado, pero yo poseo las nociones de perfección, ¿no? Las nociones de infinitud, pero recuerda que yo no soy un ser perfecto. ¿Cómo entonces, de dónde poseo la idea de lo perfecto? ¿De mí? No. ¿Del mundo que percibo? Tampoco, porque el mundo que percibo tampoco es perfecto. Aparte que la vía por la que yo percibiría los sentidos son imperfectos, entonces tampoco podría yo determinar alguna perfección de manera empírica. ¿Cómo es que tengo la idea de lo perfecto yo que no soy un ser perfecto? Tiene que provenir, dice Descartes, tal idea de un ser que sí es perfecto. Y ese ser no puede ser sin otro que Dios. Entonces, con esto, Descartes demuestra que la idea de Dios también es una idea verdadera, ¿no? Y si la idea de Dios es una idea verdadera, entonces es una idea que tiene un fundamento en lo real, lo que significa que Dios existe, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a partir de haber demostrado que yo existo, Descartes pasa a demostrar que Dios existe, ¿no? Descartes pasa a demostrar que Dios existe. Por eso es que el pensamiento cartesiano, ¿no? Es el primero de los pensamientos modernos
que coloca al sujeto, al yo en este caso, en el centro y en la primacía de la reflexión, ¿no? Porque a partir de haber demostrado la existencia de ese yo, se puede demostrar ahora la existencia de Dios. Recuerda que el medioevo no había hecho eso, ¿no? Para el medioevo, ¿no? Dios era lo primero. Y a partir de Dios se explicaba al hombre, ¿no? Eso es el medioevo, ¿no? En cambio, en Descartes, ¿no? Y de ahí la filosofía moderna en general, primero es el hombre, el sujeto, si gustas. El yo existo en el caso de Descartes, y a partir de él se demuestra a Dios. Esto es ya la modernidad, ¿no? Eso no significa que para Descartes Dios es secundario al hombre. No, para Descartes Dios es importantísimo. Y justamente porque es importantísimo es que tiene que ser demostrado, apoyado en fundamentos sólidos. Y en el caso de Descartes, ¿cuál es ese fundamento sólido? El yo, ¿no? El yo como sujeto, ¿no? Descartes se había dado cuenta que en el medioevo, ¿no? Se había formulado demostraciones de la existencia de Dios, habiendo asumido previamente que Dios existe. Es decir, los filósofos medievales, los teólogos medievales, como hemos tenido ocasión de ver en la clase anterior, ya creían en Dios. O sea, ya creían en Dios. Y usaban la razón para confirmar lo que ellos ya sabían que existía. En cambio, Descartes no. Descartes en realidad duda de todo, de absolutamente todo. Y se deduce que también tendría que haber dudado de Dios. Para llegar a su verdad, a la verdad del yo. Y a partir del yo, vuelve a demostrar que efectivamente Dios existe. Le quita el signo de interrogación que había colocado, que había tenido que necesariamente colocar a Dios. Bien, bien. Continuamos entonces, continuamos. A partir del yo, entonces, a partir del yo, y se demuestra la existencia de Dios, pero también se van a demostrar otras cosas. Dios, en su omnipotencia, me ha creado, dice Descartes, y en su infinita benevolencia no podría permitir que un genio maligno me engañe. Pues todo engaño es un error, y por su perfección nada errado puede deducirse de Dios. Por lo tanto, el genio maligno no puede existir. Resumido, Dios no puede permitir que un genio maligno me engañe, porque Dios es toda bondad, ¿no? Porque todo engaño es un error y nada errado puede deducirse de Dios. Por lo tanto, dos cosas: o el genio maligno no existe, o si existe, no me puede engañar. Por lo tanto, las matemáticas son ideas verdaderas, ¿no? Recuerda que el único atisbo para dudar de las matemáticas era que haya un genio maligno que me engañe respecto de ellas, ¿no? Pero si se ha demostrado, como pretende demostrarnos Descartes, que si hay un Dios, este tiene que ser benevolente, ¿no? Porque la benevolencia forma parte de su perfección, ¿no? En tanto benevolente, nada, en tanto benevolente y perfecto, nada errado puede salir de él, entonces no hay genio maligno que me engañe, y por lo tanto las matemáticas tienen que ser necesariamente conocimientos verdaderos. Como se dan cuenta entonces, a partir de haber demostrado a Dios, Descartes va a demostrar la verdad de las matemáticas. En otras palabras, lo que Descartes nos está diciendo es que si las matemáticas son verdaderas es porque Dios existe, es porque Dios lo garantiza. ¿Ok? ¿Y de dónde sale Dios? De la certeza de que yo existo, a partir de la duda que ya hemos encontrado. Ven cómo Descartes va deduciendo poquito a poquito y va reconstruyendo todo lo que anteriormente había colocado un signo de interrogación. Le quita el signo de interrogación entonces a las matemáticas.
Dios me ha creado, dice Descartes, continúa Descartes, para contemplar el mundo, para percibirlo. Pero no podría crearme, por su infinita benevolencia, la de Dios, para estar siempre engañado respecto del mundo y creer que el mundo es un sueño. O sea, es absurdo, dice Descartes, que Dios me haya creado y nos haya creado, ¿no? Con la inclinación a pensar que el mundo es verdadero cuando en el fondo no lo es. Es absurdo, ¿no? Si Dios, por su perfección, me ha creado, entonces me ha creado con la inclinación a pensar de que el mundo es verdadero, entonces el mundo tiene que ser verdadero. Por lo tanto, el mundo es real. Entonces, también a partir del argumento de Dios, Descartes, pues, quiere demostrarnos que el mundo también es real. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, pues Descartes tiene un cúmulo de ideas, duda de todas esas ideas, se queda con una sola, el yo, a partir del yo demuestra la existencia de Dios y a partir de la existencia de Dios demuestra las matemáticas y el mundo. Vuelve a construir todo lo que había destruido con la duda. Todo a partir de un proceso racional. Bien, continuamos. Tipos de ideas. ¿Qué son las ideas para Descartes? Bueno, para Descartes, las ideas son contenidos mentales, es decir, es lo que la mente contiene, es lo que el alma contiene, es lo que la conciencia contiene, como quieres entenderlo, es lo que el entendimiento posee. Las ideas en Descartes son las ideas que tú y yo comprendemos hoy, porque Descartes ya es un filósofo moderno y compartimos esa percepción de idea medianamente, ¿no? Frente a esa percepción de idea, ¿no? Bastante extraña para nuestra idiosincrasia que tenía Platón. Recuerda que para Platón las ideas son esencias, formas, arquetipos que no están en la mente, sino fuera de la mente y que solamente la mente recoge, ¿no? Para entender el mundo. En Descartes no, en Descartes las ideas están en la mente misma. Y estas ideas son de tres tipos: ideas innatas, ideas adventicias e ideas facticias o ficticias. Las ideas innatas, ¿no? Cuando decimos ideas, decimos este, eh, este, eh, nociones, si gustas, ¿no? Las ideas innatas son patrimonio de la mente o del alma o de la conciencia, ¿no? Están ahí desde el nacimiento, si gustas, ¿no? No proceden de la experiencia, ¿no? En tanto tú tienes alma, ya posees esas ideas, ¿no? No proceden de la experiencia. Las ideas innatas son verdaderas, necesarias y universales. Por eso es que estas ideas garantizan el conocimiento. Ejemplos de ideas innatas: la idea que tenemos de Dios, la idea de un yo, ¿no? La idea del mundo, la idea de las figuras geométricas, la idea de los números, la idea de las relaciones numéricas, la idea de infinito, la idea de perfección, la idea de lo absoluto, etc. ¿no? Todas ellas son, entre otras, ideas innatas, ¿no? Pero estas ideas pues no las poseemos en la mente por haber tenido la experiencia de percibirlas, ¿no? O sea, yo tengo la idea de Dios no porque he percibido o visto a Dios, ¿no? Ni tengo la idea del mundo porque he visto al mundo. Yo jamás he visto al mundo, ¿no? Yo lo que he visto son las cosas que conforman el mundo: la taza, la piedra, el caballo, el árbol, eso he visto. Pero yo no he visto jamás al mundo, ¿no? Y sin embargo, cuando hablo del mundo, ¿no? Cuando digo una guerra mundial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando habla, ¿no? De la destrucción del mundo, ¿no? Tengo una noción de lo que vendría a ser el mundo como una idea. Esa idea, desde la perspectiva de Descartes, es pues una idea innata.
Las ideas adventicias, ¿no? Son ideas que poseemos en la mente, pero que no han procedido sino a partir de la experiencia, ¿no? La experiencia nos ha dotado, nos ha permitido poseer esas ideas. Por eso son contingentes y particulares, porque la experiencia siempre es experiencia de algo contingente y particular. Por ejemplo, en este momento tengo al frente mío una pizarra blanca. Entonces yo tengo la idea de una pizarra blanca en este momento. ¿Y cómo poseo esta idea? Porque la he visto, ¿no? Porque la he visto. ¿Pudo haber sido una pizarra verde? Sí, pudo haberlo sido. ¿Es esa pizarra y pudo haber sido otra? Sí, por eso es contingente y particular. Pero como ya hemos visto, la experiencia nos puede dar, nos podría dar datos erróneos. Por lo tanto, cabe una mínima posibilidad de que el color blanco que yo percibo en esa pizarra de repente no sea blanco. Pero tengo un problema pues en la visión. Esas ideas, la experiencia pues no garantiza el conocimiento. Recuerda que para los racionalistas el conocimiento tiene que ser necesario y universal. Ejemplos de ideas adventicias, bueno, ¿no? La idea de los colores de las cosas, de los sabores, formas, distancias, textura, peso, entre otras, ¿no? Todas estas son ideas adventicias que no garantizan el conocimiento. Y finalmente tenemos pues a las ideas facticias o ficticias. Estas son elaboradas por la imaginación en base a ideas previas de la experiencia. Claro, cuando nosotros nos imaginamos algo, lo hacemos en función de ideas que tenemos previamente, ¿no? Nuestra imaginación puede crear cosas. Yo puedo crear, pues, un monstruo de 6 cabezas, 12 cuernos, 4 alas, ¿no? Etcétera, ¿no? Claro, y puedo crear todo eso porque antes he visto la experiencia, he tenido la idea adventicia de alas, de cabezas, de cuernos, etcétera, ¿no? Y simplemente mi imaginación ha creado esa idea nueva, ¿no? Pero como te das cuenta, esa idea que tengo no se corresponde con nada en la realidad. Por lo tanto, son ideas falsas, que no me fundamentan ningún conocimiento del mundo. Ejemplo, Descartes da el ejemplo de ángeles, demonios, minotauros, centauros, unicornios, etc. Para el día de hoy, no podríamos decir la idea de Pikachu que yo tengo en este momento, la idea de Optimus Prime, el Transformer, ¿no? El Autobot, ¿no? También lo mismo, ¿no? Yo puedo imaginarme esa idea, una idea inventada, pues, ¿no? A Optimus Prime, pues no lo he visto en la realidad como para decir que tengo una idea adventicia de él, ¿no? Es una idea ficticia o facticia. Y todas estas son contenidos mentales. Por supuesto que Descartes, como racionalista que es, le va a dar crédito, obviamente, a las ideas innatas como fundamento de todo conocimiento. Bien, bien, bien. Continuamos entonces. Teoría de las sustancias. Para Aristóteles, como ustedes deben recordar, quien también formuló una teoría de las sustancias, cada cosa existente es una sustancia, ¿no? Porque posee aquello que lo hace ser, al margen de sus características o accidentes o particularidades. Por ejemplo, esta taza es, para Aristóteles, una sustancia, ¿no? Porque posee, ¿no?, una cualidad que lo hace ser taza, ¿no? La cualidad que la hace ser taza es la sustancia taza o la esencia taza, que para Aristóteles se encuentra en este mismo objeto. Esta sustancia taza posee accidentes o ciertas cualidades contingentes, como por ejemplo el color de la taza, el peso de la taza, la forma de la taza, ¿no? Forma en sentido bien definido, ¿no? Puede haber sido una taza sin asa y podría yo mismo llamarle una taza. Y sin embargo, te darás cuenta inmediatamente que si esa taza tuviese otro color, o si tuviese una asa distinta, o si tuviese un peso distinto, seguiría siendo taza, porque mantendría su sustancia o su esencia taza, ¿no? Y si te hablo de la taza, te puedo hablar del plumón, te puedo hablar de la cuchara, te puedo hablar de la piedra, del perro, del gato, del árbol, etc. Entonces, en ese sentido, para Aristóteles, cada cosa existente es una sustancia.
cada ser existente es una sustancia y, por lo tanto, habrían infinitas sustancias. O si gustan, muchísimas sustancias, ¿no? Pero para Descartes, las sustancias no son infinitas, ¿no? Sino tan solo son tres, ¿no? Si entendemos por sustancia aquello que puede existir por sí misma, ¿no? Como lo entiende Descartes, la sustancia es aquello que puede existir en sí y por sí misma, entonces tan solo pueden existir, dice Descartes, tres tipos de sustancias. Sustancia en latín se dice res, que también se entiende como cosa o como existencia, si gustas, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de cosas, ¿no? Tres tipos de cosas sustanciales, ¿no? La res infinita o la cosa infinita o el ser infinito. La res cogitans, la cosa con cognición, con entendimiento. Y la res extensa, la cosa con extensión, con medida o que puede ser medido. La res infinita o la cosa que es infinita o el ser que es infinito tiene que ser Dios. Dios es entonces una de esas sustancias, la res infinita. La otra sustancia es la pensante o pensamiento, si gustas. El pensamiento también es algo que existe, que está ahí, el pensamiento. Ya Descartes nos ha hablado del yo como un ser pensante. Ese yo es el res cogitans. Pero también tenemos a la res extensa. La res extensa es la sustancia que tiene extensión y si tiene extensión es que puede ser medido, puede ser cuantificado. Y en tanto tal, entonces nos está hablando de la materia, ¿no? Y todo lo que es material, ¿no? Entonces tenemos a Dios como una sustancia, al yo o al pensamiento como otra sustancia y a la materia como otra sustancia. Todo lo demás no son más que modos de esas sustancias. En el caso de la red extensa, ¿no? Esto es un modo de la red extensa porque es material, esto es otro modo de la red extensa porque también es material, etcétera, etcétera. Bien, este pensamiento, ¿no? Este yo es invisible, el pensamiento no se ve, es indivisible, el pensamiento pues no se divide, ¿no? No lo puedo dividir, es libre, no responde a las leyes causales. Por eso es que cuando Descartes nos habla de la res cogitans, básicamente nos está hablando del alma, del yo, de la conciencia, del sujeto, ¿okay? Del sujeto como conciencia, ¿okay? Pero esta alma libre, indivisible, libre, ¿no? Está en un cuerpo. Ese cuerpo es material, ese cuerpo es red extensa también, ¿no? Por eso es que es visible, es divisible, porque pueden dividir, ¿no? Y responde a series causales, responde a leyes causales, responde a una mecánica del mundo, ¿no? Por eso es que si yo con un cuchillo me hago un tajo en la mano, en el brazo, sangrará, ¿no? Porque responde a una mecánica del mundo, ¿ok? Si yo le piso la cola a un gato, el gato gritará, porque responde a una mecánica del mundo, ¿ok? Si yo le prendo fuego a un pedazo de madera, el pedazo de madera se prenderá y se transformará en ceniza, porque es una mecánica del mundo, porque la materia es mecánica, mientras que el alma no. Estamos pues frente al cuerpo. Y tenemos pues su antropología, la antropología cartesiana. ¿Qué es el hombre? El hombre es un ser dual, formado por alma y por cuerpo. Aquí tenemos pues aquí tenemos el dualismo antropológico de Descartes, ¿no? Este es el dualismo antropológico cartesiano. Como se dan cuenta, este dualismo nos rememora al dualismo platónico, para quien también el alma y el cuerpo forman parte de lo que es el hombre. Pero si bien tanto Descartes y Platón llegan a lo mismo, parten de teorías distintas, ¿no? Eh, entonces,
Espero que haya quedado claro, ¿no? Esta teoría de Descartes en relación a la sustancia y a su antropología. Profesor, Dime. en sí, el conocimiento para Descartes entonces sería lo que es claro y distinto, así por lo indudable, lo indubitable. Sí, una de las características que da Descartes al conocimiento es que estas tienen que ser ideas, en sus términos, claras y distintas, ¿no? Es decir, una certeza indubitable, ¿no? Decir que sean claras y distintas significa que tienen que ser ciertas, que no pueden ser puestas en duda, ¿no? Que no podrían ya poder dudarse de ellas. Por eso la primera idea clara y distinta en Descartes es el yo, ¿no? Y obviamente no está hablando de tu yo, del yo del otro, del yo del otro, está hablando del yo de Descartes, mi yo, dice, ¿no? Por eso Descartes en su obra, ¿no? Habla en primera persona, ¿no? Yo pienso, yo existo, ¿no? Yo no sé si tú piensas o si tú existes, ¿no? Porque el proceso racional de duda lo he hecho yo, ¿no? Y yo he hallado esa verdad en mí, ¿no? ¿No? Tú puedes hacer el mismo proceso, ¿no? Y llegar a esa verdad de tu yo, ¿no? Pero a la certeza que yo puedo llegar, dice Descartes, es que yo existo, ¿no? ¿No? Entonces, y a partir de ello, pues empieza a armar todo el aparato conceptual que hemos estado explicando. Así es, ¿no? Y ese yo mío es un yo claro y distinto de otros, ¿no? ¿No? Por eso ese es el criterio de evidencia, ¿no? ¿Qué es lo más evidente? Dice Descartes, ¿no? Que yo existo, pues, ¿no? Eso es lo más evidente de todo, ¿no? Y lo más claro, y lo más cierto, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Porque luego ya hemos demostrado que él demuestra la existencia de Dios, y la existencia de Dios pasa, luego de ser demostrada, a ser una idea también clara y también distinta, ¿no? Y luego pasa a la demostración de las ideas matemáticas, ¿no? Y también las ideas matemáticas pasan a ser claras y distintas. Y luego a la idea del mundo, que también pasa a ser ideas claras y distintas, ¿no? Así es, o sea, no se vaya a pensar que Descartes llega a una sola idea y que solamente cree que la idea del yo es la única idea clara y distinta. No, 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 ¿no? Las ideas claras y distintas son las llamadas ideas innatas, ¿no? A las que se demuestra paulatinamente, por cierto, pero están ahí, ¿no? Están ahí. Así es. Gracias, profesor. Listo. Continuamos ahora con Baruch Spinoza. Otro célebre racionalista, Baruch Spinoza, nace en el 1632, ya en pleno siglo XVII, y muere en 1677. Fue matemático y filósofo holandés de origen judío. Fue excomulgado por la comunidad judía a la edad de 20 años, si mal no me equivoco, bastante jovencito, por las ideas que ya empezaba a manifestar. Él todavía a la edad de 20 años no había escrito ningún libro, pero sí tenía conversaciones, ¿no? Con ciertos amigos, ¿no? Y parece que estas conversaciones e ideas llegaron a las autoridades de la comunidad judía a la que pertenecía y bueno, fue excomulgado, ¿no? Fue excomulgado, fue expulsado de su comunidad. Desarrolló un muy coherente sistema filosófico teniendo como modelo a la geometría, ¿no? La geometría, sobre todo la euclidiana que él tomó como ejemplo, parte de ciertas axiomas a partir de ciertas definiciones y por medio de esos axiomas empieza a deducir teoremas, ¿no? Entonces, la obra de Spinoza más importante, que se denomina Ética demostrada según el orden geométrico, tiene esta estructura, ¿no? Nos da algunos axiomas, ¿no? O sea, verdades evidentes, ¿no? Coloca algunas definiciones, ¿no? Y a partir de ello empieza a deducir sus propios teoremas, ¿no? Habla de Dios, ¿no? Habla del hombre, del cuerpo y hasta la ética, es todo un aparato conceptual, todo un sistema filosófico. Spinoza va a corregir a Descartes, ¿no? Para Descartes hay tres sustancias. Para Spinoza solo hay una sustancia y esa sustancia
es Dios. Recuerda que la sustancia es aquello que existe en sí y por sí mismo, ¿no? Entonces, Spinoza lo tiene claro. El único ser que existe en sí y por sí mismo es Dios, ¿no? Entonces, solo hay una única sustancia. Y si entendemos que sustancia es ser o cosa, si gustas, entonces podríamos interpretar esto como que solamente hay una sola cosa. Solamente existe un único ser. Y ese ser es Dios. Las demás cosas que percibimos en el mundo, ¿no? Son solo atributos o modos de ser de Dios, ¿no? Nosotros creemos ver cosas diversas. Spinoza nos dice, todo eso tan solo es atributos o modos de ser de Dios. Por eso es que también se le concibe a Spinoza como un panteísta. Recuerda que la voz pan, teos, significa todo Dios. Es decir, todo es Dios. O si gustas al revés, Dios lo es todo, ¿no? El panteísmo, ¿no? Desde la tesis de Spinoza, nos dice que Dios es la naturaleza, entendiendo por naturaleza el todo, y la naturaleza es Dios. ¿Significa eso que Dios no ha creado el mundo? Significa más bien que Dios es el mundo. La tesis judaica, cristiana y tradicional sostiene que Dios creó de pronto el mundo. Esa visión es una visión trascendente de Dios, porque Dios trasciende el mundo, está más allá del mundo, excede el mundo. Pero la visión de Spinoza es una visión inmanente de Dios. Es decir, Dios está en el mundo. Dios es el mismo mundo, con todo y sus leyes, ¿no? En ese sentido, Dios no ha creado el mundo. Dios ya es el mundo mismo. O, si gustas, el mundo mismo es Dios. De ahí se entiende entonces esta demostración de la existencia de Dios que nos brinda Spinoza. Si el mundo existe, entonces Dios existe, ¿no? O al revés, si Dios existe es porque el mundo existe, porque decir mundo y decir Dios es lo mismo, es una única sustancia, es monismo. Recuerda que el término mono significa unidad, uno. Dios es infinito y por ello tiene infinitos atributos. Uno de esos atributos es la existencia. Por lo tanto, Dios tiene que existir, ¿no? Ahí tenemos una demostración desde la perspectiva de Spinoza de la existencia de Dios, a partir de este monismo, ¿no? Bien, comprenderás entonces por qué Spinoza fue vilipendiado, ¿no? Rechazado de la comunidad a la que pertenecía, pues tiene un pensamiento totalmente heterodoxo, ¿no? Respecto de lo que es Dios. A partir de lo dicho, se debe entender entonces su mecanicismo y determinismo. A ver, mecanicismo significa que el mundo es como una gran máquina. Determinismo significa que si es como una gran máquina en la que todos sus componentes están relacionados, entonces no hay nada libre, no hay nada azaroso, todo estaría determinado. Todo respondería a leyes causales. El mundo, dice Spinoza, se rige por leyes mecánicas, por leyes causales, que son descubiertas y que están siendo descubiertas por el hombre, por la ciencia. Habiendo entendido que Dios es el mundo y entendiendo que el mundo se rige por leyes causales, también entendemos que las leyes mecánicas o las leyes causales también son manifestación de Dios. Cuando la ciencia descubre nuevas leyes que explican la naturaleza, lo que está haciendo, dice Spinoza, entonces, es
conocer a Dios. Cuando la ciencia avanza, lo que está sucediendo es que estamos avanzando en el conocimiento de Dios. Y si Dios es inmanente al mundo y Dios son las propias leyes del mundo, entonces nada es por azar o contingencia. Nada es así, pero pudo haber sucedido de otra manera. No, todo es así y debió ser así y no podría haber sido de otro modo. Eso es mecanicismo, eso es determinismo. Todo ya está determinado. En Dios pues no hay contingencia, en Dios hay necesidad. Y si hemos entendido de que todo es Dios, incluso mi pensamiento, incluso los pensamientos, entonces no existe la libertad, ¿no? No existe el azar. Al menos no si entendemos ese mecanicismo que nos lleva a este determinismo. Pensar que yo he decidido, qué sé yo, ¿no? Algún alimento en vez de otro, ¿no? Es pensar que yo tengo la libertad de elección. Pero si hemos entendido de que todo, absolutamente todo, es la manifestación de Dios, y si hemos entendido que Dios no es contingente, sino siempre necesario, entonces comprenderás que si yo elegí algo, ha sido por necesidad y no por contingencia, no por libertad. Y también comprenderemos la teoría del conocimiento de Spinoza a partir de lo que ya hemos estado diciendo, que vamos a recapitular para que se entienda mejor. Dios que se entiende como la única sustancia y esta sustancia es infinita. Esta infinitud de Dios implica que también tiene infinitos atributos. Nosotros tan solo podemos conocer la res cogitans y la res extensa como dos de los atributos de Dios, no obstante Dios tiene otros muchísimos más. Esta res cogitans o pensamiento es el conocimiento del mundo, ¿no? Y la res extensa es el mundo mismo, el mundo material. Si hemos entendido que la res cogitans es Dios y la res extensa también en Dios, es decir, el conocimiento es Dios, pero el mundo también es Dios, entonces entendemos un paralelismo entre conocimiento y mundo, ¿vale? Es decir, entre el conocimiento del mundo y el mundo mismo. Hay un paralelismo. Por lo tanto, ¿es posible conocer el mundo? Sí, es posible, porque ese conocimiento del mundo es el propio conocimiento de Dios. Esta es la teoría del conocimiento, su nociología, si gustas, ¿no? Desde la perspectiva de Spinoza. Y finalmente, en el caso de los racionalistas, veremos al último de los grandes racionalistas, en este caso Gottfried Leibniz. Nace Leibniz en 1646 y muere en 1716, ya estamos entrando al siglo XVIII, ¿no? Muere ya en el siglo XVIII Leibniz. Lógico, filósofo, matemático y jurista alemán. Mantuvo un fuerte enfrentamiento con Newton en relación a la invención del cálculo infinitesimal en matemáticas. Leibniz, junto con Newton, es hoy reconocido como el inventor del cálculo infinitesimal. Si bien es cierto, lo desarrolló a la par con Newton, pero de modo independiente, en vida tuvo un fuerte enfrentamiento con el físico inglés en relación a quién había sido el inventor del cálculo, ¿no? Al margen de quién había sido el primero, lo cierto es que ya nos da vistos de esta potencia intelectual de Leibniz, ya en su época, ya reconocido en su propia época como uno de los grandes intelectuales europeos. Obras importantes, monadología y nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Veamos la filosofía de Leibniz. Ya para la época, incluso para la propia filosofía, la teoría de las mónadas de Leibniz es una teoría un tanto extraña.
no digo que sea absurda, pero sí un poco extraña. Él nos habla de que todo lo que existe está constituido de mónadas. Todo. Las mónadas las entiende como sustancias infinitas y racionales. Así, mientras Descartes nos dice que solo existen tres sustancias, Spinoza nos dice que solo existe una sustancia, Leibniz nos dice que existen infinitas sustancias. Pero no solamente eso, sino que estas sustancias son racionales. ¿De dónde saca la idea de que las sustancias son racionales? Pues todo cuanto existe es racional, ¿no? ¿Y por qué dice que todo cuanto existe es racional? Porque es comprendido, porque es posible comprenderlo con la razón. Si el ser humano posee una razón y con esta razón entiende el mundo, significa entonces que este mundo, la naturaleza, si gustas, la realidad, tiene también que ser racional. Porque si el mundo no fuese racional, entonces el mundo no podría ser comprendido por la razón. Pero el mundo es comprendido por la razón, por lo tanto, el mundo también es racional. Y el mundo puede ser, perdón, está constituido de infinitas sustancias, a las que él llama mónadas, y estas mónadas tienen también que ser racionales. Todo, por lo tanto, es mónada. El alma humana es indivisible, no puede dividirse, pero también es racional, también es una mónada que quiere comprender las distintas mónadas que conforman el mundo. Dios también es una mónada, es la gran mónada que creó a las otras mónadas y que ordena el mundo. A partir de esta teoría de las mónadas, comprendamos la teoría de las ideas innatas que defiende también Leibniz. Toda idea proviene de la razón, o toda idea es patrimonio de la propia razón. Si las mónadas son racionales, entonces toda idea proviene de las mónadas o las propias ideas son también mónadas. Entonces, no hay ideas adquiridas, no hay mónadas adquiridas, ¿no? Sino que son las propias ideas, en tanto racionales. Es un innatismo distinto al de Descartes, como se dan cuenta, pero que se comprende o se deduce a partir de la propia teoría de las mónadas, que parte de entender que si yo entiendo al mundo a partir de la razón, es porque el mundo también tiene que ser racional. Habiendo comprendido lo anterior, ya el principio de razón suficiente es más comprensible. ¿Qué es el principio de razón suficiente? A ver, las mónadas se rigen por leyes absolutas. Leyes absolutas se entiende aquí, entre otras, y la más importante, la ley causal, la ley de la relación causal. Si todo es mónada, entonces todo se ha de regir por estas leyes absolutas, ¿no? Incluso las leyes absolutas que constituyen el mundo o que ordenan el mundo también serían mónadas. Todo es mónada, recuerda. Todo entonces se rige por las leyes absolutas. ¿No hay contingencia entonces? No, no hay. Las cosas no existen de un modo, pero podrían haber sucedido de otro modo. No, no es posible que sea así. Las modas, si las cosas existen, es porque existen así y no podrían haber sido de otra manera. Nada hay que no exista por alguna razón suficiente que lo explique. Si yo estoy sentado en este momento dándote una clase de filosofía, es porque tenía que ser así y no podría haber sido de otro modo. Si yo soy tu profesor de filosofía aquí y ahora,
Así tendría que haber sido. Así es. Y no podría haber sido de otro modo, ¿no? O sea, el mundo no es contingente, el mundo es necesario, ¿no? Si yo suelto una hoja de papel, ¿no? Si yo supiese el peso de la hoja de papel, ¿no? La medida propia de la gravedad, que la sabemos, la fuerza del aire que puede estar en esta habitación, ¿no? El lugar exacto, ¿no? Geométricamente hablando en el espacio, de donde suelto el papel, ¿no? El tiempo exacto, ¿no? Temporalmente hablando, en el que suelto el papel. Y así una serie de factores, si yo supiese de manera precisa, matemáticamente precisa, todos esos factores, entonces con toda seguridad yo te podré decir dónde cae la hoja de papel, ¿no? Ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos, ¿no? Si yo supiese todo eso. Entonces yo suelto la hoja de papel y de pronto la hoja de papel cae en un lugar. Entonces, por el principio de razón suficiente, yo te tengo que decir que la hoja de papel cayó ahí y ahí debió haber caído. Ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos. Que demoró en caer, el tiempo que demoró en caer, ni una milésima de segundo más, ni una milésima de segundo menos. Nada es contingente. No que cayó ahí, pero pudo haber caído más allá. No. Creemos que las cosas son contingentes porque no conocemos los factores. Pero los factores están ahí, solo que no los conocemos. Si los conociésemos, dice Leibniz, comprenderías entonces que todo es necesario. Tú no conoces los factores por los cuales se determinó que yo sea tu profesor de filosofía, pero sabes que hubieron factores. Si conocieses todos los factores, pero todos los factores, entonces entenderás que yo tengo que ser tu profesor de filosofía y no ningún otro, ¿no? Entonces, y así con todo lo demás, ¿no? Y así con todo lo demás. Entonces, ese es el principio de razón suficiente, pues, ¿no? No hay nada que no exista por alguna razón suficiente que lo explique. Nada es por azar o por contingencia. Incluso el pensamiento que tienes, si lo tienes, es por factores previos. Incluso las acciones que tú decidas hacer. ¿Crees que eres libre? ¿Creemos que somos libres por decidir tal cosa y dejar de hacer otra cosa? No, dice Leibniz. En el fondo, si comprendemos todos los factores, comprenderemos entonces que elegimos eso y no podríamos haber dejado de elegirlo, ¿no? Lleva pues a una anulación de la libertad, aunque Leibniz era muy reticente a aceptar la anulación de la libertad, pero su pensamiento, el principio de razón suficiente, lo lleva a ello. Y claro, si entendemos que el mundo es como es porque tenía que ser así y no de otro modo, y si entendemos como Leibniz que Dios es la gran mónada que ha creado a todas las mónadas que conforman el mundo, y si entendemos que Dios es perfección absoluta, entonces entendemos que el mundo tiene que haber sido creado por Dios de modo perfecto. Dios, ser perfecto, solo pudo haber creado un mundo perfecto. El determinismo del mundo solo posibilita una sola realidad existente, ¿no? De la infinitud de realidades que pudieron haber existido. Por supuesto, ¿no? Pudo haber existido una realidad en la que yo en este momento no sea tu profesor de filosofía, sino otro, sí pudo haber existido. Pero no existió, pues, la que existe es esta. Pudo haber existido una realidad en la que en nuestras clases de filosofía sean los días miércoles, sí, pudo haber existido. Pero esas no existieron, pues. La que responde a la serie causal de factores es esta, ¿no? Entonces, el mundo que existe es este, porque este es el mundo que Dios creó. Y en tanto Dios es un ser perfecto, entonces creó un mundo únicamente perfecto. El que este mundo sea el mejor es por su necesidad y no por su contingencia. El que este mundo sea considerado por Leibniz el mejor no es por una cuestión moral, es simplemente por una necesidad mecánica, una necesidad matemática, ¿no?
un pequeño entremés, ¿no? Que encontré por ahí por internet, ¿no? Voltaire, filósofo que veremos la próxima semana, fue un gran crítico de esta teoría de los mejor de los mundos posibles de Leibniz, ¿no? Voltaire le pregunta a Leibniz, ¿no? ¿Cómo puedes decir que vivimos en el mejor de los mundos posibles? Y Leibniz le responde, ¿no? Tendrías que haber visto cómo eran los otros, ¿no? Claro, esta conversación nunca existió, por cierto, ¿no? Nunca existió, es un meme simplemente, pero que grafica más o menos de manera hilarante esta crítica de Voltaire a la teoría de los mejor de los mundos posibles de Leibniz. Bien, hasta aquí me detengo momentáneamente, me detengo, ¿no? Hemos terminado con los racionalistas, ¿no? Hemos terminado con los racionalistas. Eh, no sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? Estoy leyendo el chat en este momento. ¿Todo claro? Hay una pregunta de Thalía. Dice, profesor, entonces también Spinoza, como Leibniz, plantearon que no existía el azar. ¿O hay alguna diferencia en esa parte? La conclusión, efectivamente, has captado bien, Thalía. La conclusión de ambos es que no existe el azar, ¿no? ¿No? Es que no existe esa contingencia, ¿no? La de ambos. Parten de postulados distintos, como te has podido dar cuenta, ¿no? Spinoza parte de un monismo, es decir, una única sustancia, mientras que Spinoza parte de un monismo, la idea de que hay una sola sustancia, mientras que Leibniz parte de una teoría de las mónadas, ¿no? De una infinitud de sustancias, ¿no? Pero ambos llegan a la conclusión de que el azar, pues, ¿no? Es como una especie de ilusión, ¿no? Así es. Así es. Bien, entonces continuamos. La clase, recuerden, es hasta las 2 de la tarde, ¿no? Hasta las 2 de la tarde y ya no nos veríamos mañana, ¿no? No veríamos mañana. Este cambio de horario tan solo es por esta ocasión, ojo, ¿ah? Eso es según lo que tengo entendido. Bien, entonces veamos a los empiristas. Para el empirismo, ¿no? Corriente filosófica que sostiene que el fundamento del conocimiento es la empiria, ¿no? Empiria en latín es la experiencia, ¿no? El conocimiento siempre es el conocimiento del mundo, ¿no? Y el conocimiento del mundo es el conocimiento de las cosas del mundo. El que la pizarra sea blanca, el que la puerta esté abierta, el que sea un día soleado. Entonces, cuando el empirismo encara el problema del fundamento del conocimiento, lo que está haciendo es encarar, ¿no? ¿Cómo es que conocemos eso? ¿De dónde provienen esos conocimientos? Y la respuesta que el empirismo da es de la experiencia. Por la razón y la sola razón no puedo decir que la pizarra es blanca, ¿no? Ni puedo decir que el día es soleado. Por lo tanto, tienen un criterio de conocimiento muy distinto al de los racionalistas. Por eso es que el empirismo toma como modelo de conocimiento las ciencias naturales, ciencias que en la época del siglo XVII se están desarrollando galopantemente. El empirismo rechaza contra el racionalismo la tesis de las ideas innatas y antepone la tesis de la tabula rasa. Esta tesis dice que el hombre es, al nacer, una hoja en blanco, o si gustas, la mente o el alma, la conciencia, como quieras, del hombre no posee ninguna idea innata, ninguna. La mente del niño cuando nace tiene una mente vacía, sin ningún conocimiento. Ni bien el niño abre los ojos y ve colores y formas, ¿no? Ni bien el niño escucha sonidos, se le está impregnando, ¿no? Conocimiento en esa mente en blanco, cual tinta en un papel, ¿no? Entonces, eso es la mente humana al nacer, una hoja en blanco que está siendo llenada paulatinamente conforme a la experiencia.
Nada hay, por lo tanto, en tu mente que no haya estado previamente en los sentidos. Filósofos empiristas importantes: John Locke, George Berkeley, David Hume. Entonces, estos son los por mayores del empirismo. Vamos a pasar entonces ahora a hablar de los empiristas. Hablemos de John Locke. 1632-1705. John Locke fue filósofo y médico inglés. Es considerado el padre del empirismo, el primero en desarrollar una teoría empírica, ¿no?, que se enfrentará a la de Descartes. Es también considerado el padre del liberalismo político. John Locke es un importante autor político de la modernidad, uno de los que desarrolló la tesis del contrato o pacto social, que más tarde Rousseau, y hablaremos con él de Rousseau la próxima semana, va también a respaldar y modificar. La influencia de John Locke en el mundo político moderno es tal que incluso la Constitución de los Estados Unidos fue elaborada en base a los planteamientos teóricos políticos de este autor, de John Locke. John Locke fue el primero en oponerse a la tesis de las ideas innatas y al racionalismo cartesiano. Sus obras más importantes: Ensayos sobre el entendimiento humano y Carta sobre la tolerancia. ¿Cuál es la teoría del conocimiento de John Locke? Ya lo hemos adelantado. Para John Locke, la mente del hombre o el alma del hombre al nacer es una hoja en blanco, una tabula rasa en latín. No hay, pues, ideas innatas. Toda idea tiene como fuente a la experiencia. ¿Está bien? Pero hay dos formas de entender la experiencia en John Locke. Una es por sensación y la otra es por reflexión. Por sensación, ¿no? Tiene que ver con los sentidos. Cuando, por ejemplo, veo un perro que está viniendo hacia mí, ¿no? Estoy usando los sentidos. Es una experiencia por sensación, ¿no? Directamente de los sentidos, ¿no? Y por reflexión, cuando recuerdo, ¿no?, tengo la experiencia de recordar que un perro venía hacia mí, de recordar, ¿no? De que un perro se acercaba, ¿no? Entonces es indirectamente por los sentidos, ¿no? Indirectamente porque ha pasado por los sentidos, pero pasa ahora por la memoria, digamos, ¿no? Entonces hay dos tipos de experiencias, ¿no? Una experiencia directa y una experiencia indirecta, ¿no? Una experiencia por sensación, ¿no? Por el miedo que tuve por el perro de repente, por sensación, y también por reflexión, la experiencia de recordar ese miedo. Para John Locke, ¿no?, existen dos tipos de ideas, ¿no? Ya hemos visto los dos tipos de experiencias, ¿no? Ahora, hay dos tipos de ideas. Ideas simples e ideas complejas. Ideas simples, ¿no?, son ideas de las cualidades primarias y secundarias de las cosas. A ver, una idea primaria de las cosas es la idea de extensión, de saber que las cosas pueden medirse, aunque no sepamos cuál es la medida, pero de saber que las cosas pueden medirse. Por ejemplo, esta taza. La idea de extensión de esta taza. La idea de forma de esta taza, ¿no? La idea de solidez de esta taza, ¿no? La solidez, la forma, la extensión son ideas primarias. Pero también existen ideas secundarias. Por ejemplo, el color de esta taza,
el peso de esta taza, la textura de esta taza, el sonido de esta taza. Son también ideas de las cualidades de las cosas, pero en este caso son cualidades secundarias. ¿Por qué secundarias? ¿Por qué primarias? Porque si yo, ¿no?, le cambio, digamos, la solidez, entonces esa taza deja de ser lo que es. Si yo le cambiase la extensión, esta taza deja de ser lo que es, ¿no? Por eso son cualidades primarias, la solidez, la extensión, ¿no? La forma. ¿Y cuáles son las cualidades, y por qué cualidades secundarias? Porque si yo le cambiase el color, la taza seguiría siendo taza. Si yo le cambiase, pues, el peso, tuviera otro peso, de repente, la taza seguiría siendo taza, ¿no? Por eso son cualidades secundarias. El conjunto de las cualidades primarias y secundarias, ¿no?, son las ideas complejas. Las ideas complejas es la combinación de las ideas simples. Ahora bien, ¿no?, algo que se me estaba pasando, ¿no? Las ideas primarias y secundarias son ideas que la razón comprende, recepciona, recibe. Por eso el entendimiento es un entendimiento pasivo. En cambio, en las ideas complejas, el entendimiento es activo. ¿Qué es una idea compleja? Por ejemplo, la idea de taza es una idea compleja. Una cosa es la idea del color de la taza, del peso de la taza, la idea de la extensión de la taza, la idea de la forma de la taza, y otra cosa es la idea de taza. La idea de taza implica, ¿no?, el conjunto de todas las demás ideas: color, peso, forma, textura, extensión, etc. ¿Ok? Entonces, la idea de taza ya es una idea compleja. Mi entendimiento ha tenido que conjugar las ideas anteriores. Por eso el entendimiento ahora es activo. Te he dado el ejemplo de la taza, pero pude haberte dado el ejemplo de la cuchara, el ejemplo del libro, el ejemplo de piedra y el ejemplo de cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro por qué el entendimiento es pasivo en relación a las ideas simples y por qué el entendimiento es activo en relación a las ideas complejas. Tipos de conocimiento, ¿no? Hemos hablado de los tipos de ideas. Ahora hablemos de los tipos de conocimiento. Existe conocimiento intuitivo, conocimiento demostrativo y conocimiento sensitivo en John Locke. El conocimiento intuitivo es un conocimiento inmediato, directo, ¿no? Y el ejemplo más clásico de un conocimiento de ese tipo es el conocimiento de la idea del yo. Idea que comparte John Locke con Descartes. Efectivamente, la idea del yo es un conocimiento inmediato. Para decir que yo existo, no necesito demostrarlo. No necesito verlo o tocarlo, que tampoco se puede ver ni tocar. Pero tengo que existir necesariamente en tanto que reflexiono. Entonces, ahí Descartes está muy bien. Existe otro tipo de conocimiento, el conocimiento demostrativo, que es un conocimiento mediato, porque está mediado por otros saberes. Cuando uno quiere demostrar algo, tiene que tener saberes previos en donde respaldarse. Conocimiento matemático, por ejemplo, cuando uno demuestra teoremas, se basa en teoremas previos o axiomas. El ejemplo que da John Locke respecto del conocimiento demostrativo es Dios. Dios existe por conocimiento demostrativo. Pero también existe un tipo de conocimiento, y ahí es cuando ya se aleja de Descartes, que es el conocimiento sensitivo. Este conocimiento es un conocimiento sensible, ¿no?, que parte de la propia experiencia. Es el conocimiento de la existencia del mundo. Al mundo no se le demuestra, no se afirma que existe,
porque ha sido demostrado, como pretendió Descartes, ¿no? Al mundo se afirma que existe porque ha sido percibido por la experiencia. Bien, entonces aquí tenemos pues esta filosofía, ¿no? Del padre del empirismo, John Locke. George Berkeley, filósofo y obispo irlandés. Berkeley va a llevar el empirismo, ¿no?, a un nivel mucho más radical que el de Locke. Por eso su filosofía es un reduccionismo subjetivista, es decir, va a reducir todo el conocimiento al sujeto. Y ese conocimiento se manifiesta en ideas. Por eso es que se dice que su filosofía es un idealismo subjetivo. Las ideas están en el sujeto. No es como Platón. Platón, recuerden, era un idealista objetivo. Las ideas están fuera del sujeto. No, en George Berkeley las ideas están en el sujeto mismo. Obras importantes, tratados sobre los principios del conocimiento humano y 3 diálogos entre Hilas y Filonós. La filosofía de Berkeley es también conocida como inmaterialismo. Toda idea proviene de la experiencia, nos dice Berkeley. Pero en ningún momento debemos nosotros asumir que la experiencia es la experiencia de las cosas externas. También poseemos experiencias internas, ¿no? Esto último es lo que va a tener Berkeley muy en cuenta, porque esas supuestas experiencias de las cosas externas, del mundo exterior, en el fondo, no son más que la manifestación de las experiencias internas. Toda idea proviene de la experiencia, pero toda idea es algo mental. Así que toda experiencia es también una experiencia mental. Eso es lo que está diciendo Berkeley. Todo lo que conocemos del mundo se manifiesta en las ideas que poseemos del mundo. Pero esas ideas son mentales, lo que significa que el mundo también ha de ser algo mental. Por lo tanto, todo es idea. Y si todo es mental, y si toda idea es mental, entonces todo no es más que producto de la mente. Más o menos eso es lo que hay que inferir de la tesis de Berkeley. Pero no es el producto de la mente, ¿no? Es el producto de mi mente, porque son mis ideas. No estoy hablando de tu idea o de la idea del otro o de la idea del ser humano. Estoy hablando de mi idea. Eso se conoce como solipsismo. Todo se reduce a mi idea o a mis ideas. Todo se reduce al sujeto que percibe. Yo percibo, entonces todo se reduce a mí. Tú percibes, entonces todo se ha de percibir en ti. Eso es el idealismo subjetivo del cual estaba hablando hace un momento. De ahí esta célebre frase de Berkeley: existir es percibir o ser percibido. Si algo yo digo que existe es porque lo estoy percibiendo, porque lo tengo en la mente, ¿no? Como algo existente, existente en mí. Y si yo existo es porque percibo. Puedo estar seguro de que existo mientras percibo. En Descartes era, puedo estar seguro de que existo mientras dudo. En Berkeley es, puedo estar seguro de que existo mientras percibo. Porque mientras no percibo, entonces no puedo decirte que existo. Por ejemplo, ¿cuándo no percibo? Cuando duermo. Cuando estoy profundamente dormido. No sé si existía.
Solo sé que existo cuando despierto. Y deduzco que seguí existiendo. Deduzco. Pero en ningún momento puedo tener la seguridad. Estamos siendo radicales, recuerda. Y la filosofía es radical. Estamos siendo radicales. Y a eso es a lo que debemos llegar. No es ningún absurdo lo que está diciendo Berkeley. Está llevando la experiencia a su máxima expresión. La materia, el mundo exterior, no existe fuera de mí, en tanto yo lo percibo, ¿no? Puedo decir desde mi propia perspectiva que el mundo existe cuando no lo percibo. Berkeley es tajante y dice, no, eso es el inmaterialismo. Tenemos aquí una cita, ¿no? Finalmente, Berkeley sostiene que la concepción misma de la existencia de una cosa, que no sea ni concebida ni pensada, está en contradicción consigo misma. Pues cuando nos esforzamos por concebir la existencia de objetos exteriores, esto es lo importante, ¿no? Cuando nos esforzamos por concebir la existencia de objetos exteriores, no hacemos sino contemplar nuestras propias ideas. Por más que yo me esfuerce por concebir la existencia de esta taza que está fuera de mí, ¿no? Lo único que yo estoy haciendo es contemplar la idea de taza que estoy teniendo. Y la idea de taza es una idea mental. Eso es el inmaterialismo de Berkeley. Existencia de Dios y existencia del mundo. Las cosas del mundo existen porque yo las percibo. Creo que ya hemos explicado eso. Si toda percepción es una idea, entonces el mundo existe como una idea mía. Esto es una recapitulación de lo que hemos estado viendo. Hay pues una certeza intuitiva de que yo existo. Y hasta ahí, Berkeley le da la razón a Descartes, ¿no? A Locke, ¿no? Sí, pues hay una certeza intuitiva de que tengo que existir, ¿no? Porque yo soy el que percibo, ¿no? Aunque a diferencia de los filósofos anteriores, ya la existencia del mundo tambalea, ¿no? Y aún si ningún hombre percibiese el mundo tendría que seguir existiendo. ¿Por qué? Porque Dios lo percibe todo. El mundo seguiría respondiendo, la existencia del mundo, digo, seguiría respondiendo a la tesis berkeleyana de que existir es ser percibido. Y si Dios percibe el mundo, entonces podemos decir que el mundo existe. ¿Dónde? En la mente de Dios. El mundo existe como una idea de Dios, porque Dios lo percibe. Inmaterialismo, que hunde sus raíces de existencia en la propia conciencia de Dios. Por lo tanto, Dios tiene que existir, necesariamente, ¿no? Es el que fundamenta al mundo cuando yo no percibo al mundo. ¿Okay? Esta tesis de Berkeley, como se dan cuenta, es un tanto extraña, ¿no? Radical, ¿no? Y sin embargo fue muy influyente, ¿no? Y nos pudo demostrar hasta cuáles cotas, ¿no?, de radicalidad llega en la reflexión humana en relación a la experiencia, ¿no? En relación a suponer que toda idea proviene de la experiencia, ¿no? Porque Berkeley es un empirista. Y finalmente, David Hume. Hume ya es un filósofo del siglo XVIII, ¿no? 1711-1776, filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés. Hume lleva el empirismo hasta su máxima radicalidad, ¿no? Realiza una crítica profunda a la tradición metafísica en relación a la teoría de las sustancias y a los fundamentos y al método de la ciencia en relación al principio de causalidad, como veremos más adelante.
¿no? Entre sus obras más importantes, Tratado de la Naturaleza Humana e Investigación sobre los Principios de la Moral. Para entender la teoría de Hume, tenemos que iniciar su comprensión con la teoría de las percepciones. Las percepciones, en Hume, son los contenidos de la mente. Lo que Descartes llamaba ideas, como contenidos de la mente, Hume le va a llamar percepciones, porque él va a tener una noción de idea distinta, un tanto distinta, a la de Descartes. Las percepciones son de dos tipos, según nos dice Hume. Impresiones, ¿no? Que son la experiencia directa, digamos, o la experiencia, ¿no? Y estas van a generar luego ideas. Por lo tanto, también las ideas son percepciones. Las impresiones, ¿no? Serán intensas y vivaces, porque es lo que experimentamos en ese momento, es lo que vemos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, es lo que sentimos en ese momento. Por eso son intensas y vivaces. Mientras que las ideas, ¿no? Serán como el recuerdo, digamos, de aquellas impresiones. Por eso serán más débiles y más apagadas. Las impresiones son de dos tipos. Tenemos las impresiones de sensación, ¿no? Es la experiencia directa, ¿no? Por ejemplo, veo que un perro se acerca a mí mostrándome los dientes. Estoy mirando. Esa es una impresión. Estoy mirando aquí y ahora. Y luego tengo las impresiones de reflexión, ¿no? Que tienen que ver con las pasiones y emociones. Por ejemplo, el miedo que experimento, ¿no? Al ver que ese perro se acerca a mí mostrándome los dientes, ¿no? O sea, una cosa es ver que hay un perro que se acerca a mí y otra cosa es sentir miedo porque el perro se acerca a mí. En ambos casos son impresiones. En ambos casos son percepciones intensas y vivaces. El miedo que tengo es intenso porque lo estoy experimentando en ese momento. Y ver al perro también es vivaz, ¿no? Porque estoy viendo al perro, ¿no? Con todos sus dientes, ¿no? Me doy cuenta cuántos dientes están ahí, ¿no? A qué velocidad se acerca a mí, etc. Pero esas impresiones van a generar luego ideas. Las ideas son de dos tipos. Ideas de recuerdos por las impresiones. Es decir, ¿no? El recuerdo de ese perro que se estaba acercando a mí y el recuerdo de ese miedo por el perro que se estaba acercando a mí, ¿no? Obviamente, cuando yo recuerdo el miedo, ya no siento miedo, pero yo recuerdo cómo sentí. Por eso es una idea es una percepción, la idea más apagada, más débil, ¿no? Y lo mismo respecto al perro, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de ideas que tienen que ver con la imaginación. De repente queremos recordar al perro tal y como el perro era, pero de repente le agrego en mi recuerdo algo nuevo, ¿no? De repente creo imaginarlo pues más grande de lo que realmente era, ¿no? A una velocidad mayor de la que realmente era, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces me empiezo a imaginar. Y la imaginación tiene que ver con los recuerdos que tengo, pero también a partir de las impresiones que he tenido. Ya la idea por imaginación es más compleja. Pero todo esto, como se dan cuenta, se basa en las impresiones. Y las impresiones provienen directamente de la experiencia. He ahí su empirismo. Solo poseemos en la mente esas percepciones, no tenemos otra. Y todas se fundan en la experiencia. A partir de aquí, entonces, vamos a comprender la idea de sustancia y la crítica que hace Hume a esta. Recordemos, ¿qué era la sustancia? Era la esencia de las cosas, el sustrato de las cosas.
Esa es una cosa. Y según la teoría clásica que nace desde Aristóteles y que la tradición ha mantenido, esta taza tiene una sustancia, es una sustancia. Es una sustancia que tiene un color, que tiene un peso, que tiene un sonido determinado, que tiene una textura determinada, etc. Pero debes comprender que ese color es el color de algo. Esa textura es la textura de algo. Ese peso es el peso de algo. Ese algo es la sustancia, el sustrato o la esencia. No te va a hablar Hume de la idea del color o de la idea de la textura, sino de la idea de la sustancia taza. Eso es lo que va a criticar Hume. Toda la tradición filosófica había aceptado la existencia de las sustancias o esencias. Hume sostiene, si toda idea proviene de las impresiones, tal y como ya hemos demostrado anteriormente, y nunca se ha tenido la impresión de sustancia o esencia alguna, entonces no hay garantía para suponer que la idea de sustancia o esencia se corresponda con algo. ¿La idea de taza tiene alguna correspondencia con la realidad? Si lo pensamos bien, no. La idea del color de la taza sí tiene su correspondiente en la realidad. La idea de la textura de la taza sí tiene su correspondiente en la realidad. La idea de peso de la taza también lo tiene, pero la idea de taza tiene su correspondiente en la realidad. Yo diría que no. Y así con la idea de taza y con la idea de cualquier otra cosa. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Entendemos que sustancia es igual a esencia. Entonces, y si entendemos que el yo es una sustancia, entonces no hay garantías de que el yo exista. Ya, Hume aquí se da pues contra Berkeley, contra Locke, contra Descartes y contra todos aquellos que han dicho que el yo existe. Tenemos la idea, ¿no? Decimos, yo soy tal persona, ¿no? Y Hume nos preguntaría, ¿a qué exactamente hace referencia cuando dices yo? ¿No? Dios es una sustancia. Tampoco hay una garantía de que exista Dios, ya que la idea de Dios que tenemos no se corresponde con algo de la realidad. O sea, son sustancias como la taza. Tampoco hay una garantía de que realmente existan. No niego de que existe el color de algo. Lo que niego es que pueda existir algo. Eso es lo que está diciendo Hume. El mundo es una sustancia, ¿no? Lo mismo, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que el mundo existe, decía Hume, pero no, la idea del mundo, ¿de dónde ha surgido? ¿No? Luego, Hume hace una crítica a la idea de causalidad, a la idea de la relación causal entre las cosas. ¿Cómo se entiende la causalidad? Como una relación existente entre un hecho que implica otro hecho, ¿no? Un golpe implica un sonido, por ejemplo, ¿no? Un cuchillazo implica un sangrado, por ejemplo, ¿no? Aplicar una fuerza a un interruptor implica que la luz se prenda, por ejemplo, ¿no? Causa y efecto, ¿no? La ciencia experimental tiene por uno de sus principios el principio de causalidad. La causalidad permite determinar las leyes científicas y a partir de ellas las teorías científicas. Pero Hume sostiene, he observado hechos, dice Hume, y en consecuencia poseo las ideas de esos hechos. Por ejemplo, he observado que una persona ha golpeado una puerta. Es un hecho. Y he observado luego, ¿no? Y he observado inmediatamente un sonido, el golpe de la puerta. Eso es otro hecho. Mañana más tarde tengo la idea del golpe y tengo la idea del sonido. Ahí está, la idea se corresponde con algo que sucedió en la realidad. Pero ¿de dónde poseo la idea de la relación causal? Vale decir, la idea de causalidad. Porque yo observé el golpe y luego observé el sonido. Y yo a partir de ese golpe deduje que debería haber un sonido. Esa deducción
Ha sido posible porque he usado una idea, la idea de causalidad. Pero la causalidad yo no la he observado en el mundo, sino la he usado a partir de mi mente, porque la poseí en mi mente. La pregunta es, ¿de dónde poseo la idea de esa relación causal? Que me ha permitido entender que tras un golpe hay un sonido, ¿no? ¿De dónde poseo esa idea de relación causal? No tenemos la experiencia y la causalidad. De la causalidad no, de los hechos sí, pero de la causalidad no. Tan solo tengo la idea, la experiencia, perdón, de que un hecho ha sucedido de modo contiguo a otro. Ha sido la reiteración o el hábito de observar que toda vez que algo es golpeado, surge un sonido. Hábito, hábito. Ha sido el hábito el que ha permitido crear en mí la idea de causalidad. Por lo tanto, nada me dice que la causalidad existe en el mundo. La causalidad, todo parece indicar, existe en mi mente, producto del hábito. Por lo tanto, si ha sido producto del hábito, no hay garantía para suponer que la idea de causalidad se corresponda con algo de la realidad y por lo tanto no hay garantía para suponer que la causalidad sea garante del conocimiento que tengamos del mundo. A partir de esta crítica a la idea de causalidad, ¿no dice Hume que así se haya experimentado continuamente que tras un hecho acaece otro hecho, no hay garantía para suponer que siempre será así, por más que hasta el momento haya sido así. Es decir, por más que hasta el momento yo haya observado que tras un golpe surja un sonido, en situaciones normales, ¿entiende? Nada me lleva a pensar lógicamente de que en el futuro ha de ser también así. La única certeza que yo tengo es que así ha sido hasta el momento. Pero así será mañana. No tengo ninguna garantía para decir que sea así. Y aún si mañana sea así, tampoco me garantiza lógicamente eso, porque es hábito, costumbre. Si no hay relación causal entre los hechos, entonces es imposible determinar con certeza lo que ha de acaecer, lo que ha de suceder. Si la relación causal entre los hechos es uno de los principios básicos de la ciencia experimental, le hace física, química, biología, astronomía, etc., entonces no es posible establecer leyes científicas que nos garanticen ese conocimiento del mundo. Y por ende, tampoco teorías científicas. En consecuencia, el conocimiento científico, se entiende, ¿no?, del mundo resulta imposible. Lo que Hume te está diciendo, y aquí termino, es que el conocimiento que se está gestando del mundo es un conocimiento que no tiene garantía de verdad, sino que en última instancia se basa en el hábito, ¿no? Bien, esa es la radicalidad a la que llega el pensamiento de Hume. Hemos abordado entonces a 6 autores, hemos visto sus distinciones, hemos visto sus similitudes, ¿no? Hemos visto pues que el problema sobre el origen del conocimiento y lo que lleva a ello ha sido un problema álgido durante 2 siglos, un poco más, en el pensamiento filosófico, y ya veremos cómo la próxima semana Kant, con su criticismo, tratará de conciliar estas posturas del racionalismo y del empirismo. Bien, entonces aquí nos detenemos, aquí terminamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Listo. Entonces no hay más preguntas, según veo. Listo. Bien, Alexia, muchas gracias. Son las 2:11. Mañana ya no nos vemos la próxima semana con la continuación de la historia de la filosofía. Hasta luego, hasta luego. Les dejo nuevamente las claves de la semana anterior, de la semana 3 de la semana anterior. Ojo. Nos vemos. Feliz año a todos. Feliz año. Gracias, Alexia. Feliz año. Pásenla bonito. Nos vemos entonces el próximo año, ¿no? Claro, así sería, ¿no? El próximo año. Dejo de grabar.